asambleas relacionadas con el tema de la seguridad social, nosotros llegábamos allí y éramos el primero y único país de la Tierra que había vuelto de un régimen de capitalización individual a un régimen de reparto. Yo decía, bueno, como buenos porteños éramos bien fanfarrones y además teníamos con qué ser fanfarrones, entonces sacábamos pecho muy grande y la gente se sorprendía de ese fenómeno, que por ahí acá no se valoró con semejante magnitud, porque fue un hecho de una trascendencia increíble, pero también nos permitió ver otras cosas, como fue la ley de movilidad única en el mundo probablemente. Esto en algún momento lo vamos a explicar un poquito las dos cosas, porque en definitiva de lo que íbamos a hablar en principio es empezar a referenciarnos en temas de los derechos humanos. No sé cuánto habrán visto de derechos humanos. Para mí el tema de derechos humanos y la seguridad social es un tema prioritario, un tema central, un tema básico. ¿Por qué digo esto? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre es de 1948, es decir, hace 70 años. El 10 de diciembre va a cumplir 70 años que los países la juraron. Y en 70 años, si uno analiza el panorama, no solo en nuestro país, sino el panorama mundial, dista muchísimo de ser reconocido como derecho humano. Yo siempre utilizo un ejemplo para explicar este tema de los derechos humanos. Si yo le digo a cualquiera de ustedes qué son los derechos humanos, rápidamente se referencian en los desaparecidos, los muertos, y está bien que en la Argentina nos pase eso porque vivimos la dictadura. Entonces es natural que para nosotros el reflejo o el músculo rápidamente salte para allí. Pero esos son los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos políticos. Esos son lo que se llaman los derechos humanos de primera generación, que nacen particularmente, o se le da fecha de nacimiento ideológico en la Revolución Francesa, en aquella consigna de Robespierre de libertad, igualdad y fraternidad. De ahí empieza a imaginarse toda esta cuestión el mundo empieza a hablar de los derechos civiles. Y todas las revoluciones sociales del siglo XIX empiezan a cambiar el panorama y empiezan a incluirse como derechos los derechos sociales, que son los derechos de segunda generación. Entonces yo digo, para que uno tome conciencia de la importancia que tienen en términos prácticos los derechos humanos, si alguno de los que están acá entra un policía y lo detiene indebidamente, cualquier abogado va al juez más cercano, no necesita ni ser competente, lo que se llama juez competente, es decir, competente en la materia, un juez civil, un juez de paz en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, va y dice, mira, señor fulano de tal, lo detuvieron indebidamente, acá están las pruebas, que es indebido. El juez inmediatamente atiende lo que se llama un habeas corpus, le declara la libertad, ordena que le den la libertad y después lo eleva al juez penal de turno y el juez penal seguirá la causa y resolverá en consecuencia. Y esto está muy bien que sí sea, porque en definitiva se trata de la libertad de las personas. Pero imaginemos un escenario que vivimos todos los días. Cualquiera de nosotros pasamos por una familia que vive entre un montón de cajas de cartón. El padre, la madre, los chicos, todos desparramados ahí. En el caso de la violación de los derechos civiles, se violó un derecho humano. En el caso de la familia que vive atrás de la caja de cartones, se violan 13 derechos humanos. 13 derechos humanos se violan ahí atrás. ¿Y alguien se inmuta? ¿Hay algún fiscal que ordene una investigación cuando pasa arriba de eso? ¿Hay algún juez que diga, como diría en el habeas corpus, traigan el cuerpo para ver qué es lo que pasa? No pasa absolutamente nada. Porque, es más, yo digo que si alguno tiene la osadía de presentar
un recurso ante un juez, el juez lo primero que haría, diría, a ver, ¿cuál es la historia laboral de esta persona? ¿Qué hizo en su vida? ¿Por qué llegó allá? Y le iniciará a dar un trámite y mandará a un asistente social que investiga. Bueno, en el camino un chico se murió, a lo mejor en ese camino un chico se accidentó, o el padre se accidentó. Es decir, empieza un juego de consultas que hacen que el derecho humano se vea postergado en el tiempo. Y sin embargo, las características centrales de los derechos humanos están dadas en la obligatoriedad del Estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos y en la inmediatez. No hay derecho humano que se pueda postergar en la aplicación en el tiempo. A alguien que lo están torturando yo no le puedo decir, mire, lo van a torturar una horita nada más. ¿Es tortura o no es tortura? ¿Es violación al derecho humano o no es violación al derecho humano? Y por eso los derechos humanos son integrales, se deben cumplir integralmente. Por lo tanto, esto, visto desde la óptica de la seguridad social, y aclaro que la seguridad social es un derecho humano en función del artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que es un derecho humano hecho y derecho, por decirlo de alguna manera, taxativamente expresado en la declaración. No es un derecho humano que hay que hacer una elaboración teórica y los jurisconsultos llegaron a la conclusión de que era un derecho humano. No, la sociedad humana de todo el planeta resolvió que eso era un derecho humano. ¿Y eso nos pasa en Argentina? ¿Solamente en Argentina? No. Pasa en los países desarrollados. En todos los países desarrollados pasa similarmente. Claro que en algunos países pasa mucho más. Y en algunos gobiernos pasa mucho más también. Pero pasa. Pero pasa centralmente, ¿por qué? Porque los derechos humanos, antes que una declaración política, es una cuestión cultural. Es la sociedad la que lo tiene que aprender. Lo tiene que tener consigo y hacerlo respetar. Cuando vemos que le pegan una paliza a una persona, reaccionamos rápidamente. Cuando vemos que un chico está pidiendo en la calle, le damos, si somos buenos, si somos malos, ni siquiera le damos, seguimos para adelante. Pero efectivamente la violación de ese derecho humano está palmaria, está a la vista de todos y no se cumplen. Por lo tanto, es muy importante para que nosotros lo verifiquemos. Y uno puede decir, ¿esto nos pasa a la sociedad civil solamente o le pasa al Estado? Yo le voy a contar una infidencia, si se quiere, entre comillas. Yo cada vez que presento una causa judicial, no presento muchas porque hago solamente algunas causas, no juicios por reajuste, aclaro, porque le aclaré a la chica que me iba a presentar que no hago juicios por reajuste, porque si no, no podría decir las barbaridades que hago. ¿Qué digo? Tendría que imaginar otras alternativas. Siempre que inicio una causa, yo pongo 4 capítulos. 4 capítulos que me parecen centrales en materia de seguridad social. El primer capítulo es el derecho humano a la seguridad social. El segundo es la obligación del Estado de respetar y hacer respetar el derecho humano a la seguridad social. El tercero es el principio de la solidaridad social, principio rector de la seguridad social. Y el tercero es la declaración de que los derechos no pueden ser regresivos. 4 principios fundamentales, que ahora muy sucintamente los voy a tratar de explicar. Esos 4 principios los presento en la justicia, diría, cada 2 meses meto alguna causa, alguna característica de esta. Jamás un juez me contestó un párrafo de esos 4 capítulos. Y eso que se los pongo en el petitorio, tenga bien responder. Si se ve violado el derecho humano a la seguridad social en tal y cual medida. No. La Corte tiene dicho y te cagó.
porque si la Corte lo tiene dicho, no hay alternativa. Va a estar arriba de los derechos humanos, está arriba de los convenios internacionales, está arriba de la Constitución, está arriba de todo. Y ese es quizás el problema central por el cual no logramos que la sociedad civil asuma el derecho humano. Porque si uno fuera y le dijera, señor, pues se viola el derecho humano, repóngalo. Automáticamente se generaría en nuestra sociedad un debate que nos llevaría a la conclusión del bien o el mal, si está bien o está mal esta decisión. Y ese debate nos llevaría a que culturalicemos el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros tenemos responsabilidad de hacerla valer, de decir que hay violación, pero también el Estado tiene la obligación de hacer respetar los derechos humanos, incluso los que viola el propio Estado, que también lo viola. Y ni hablaremos, cuando empecemos a hablar de este gobierno, lo que lo viola, los derechos humanos. Así que es un tema, además agregaría, para darle un poco de sentido final a este tema de los derechos humanos, que por imperio de la Constitución de 1994, todos los convenios internacionales que fueron ratificados por ley forman parte de la Constitución Nacional y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio. Esto yo veo que todos mueven la cabeza, los que lo saben. Y esto que parece una obviedad, en los términos prácticos no es una obviedad. Porque viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toma una decisión sobre Milagro Sala y Milagro Sala sigue presa. Así que es cierto, pero jódase, más o menos sería. Así que imagínense si en esto que tiene un nivel de repercusión política donde hay un montón de gente que interviene para que eso no pase, y pasa, imaginémonos lo que pasa cuando de quien se trata es de un anónimo que además es pobre de pobreza absoluta. Entonces esa violación se transforma en una violación sistemática donde hay un juego de complicidades conformado por las instituciones de administración del Estado, por las instituciones que administran la justicia y por aquellos que tienen obligación de denunciar, particularmente los fiscales. Que ninguno, o no voy a ser tan injusto, que muy pocos utilizan el tema de los derechos humanos y de los convenios internacionales. Y digo esto de los convenios internacionales porque hay un convenio en particular que tiene una enorme trascendencia, que es el convenio de San Salvador. ¿Qué es el convenio de San Salvador? Porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar después de lo que pasa actualmente. El convenio de San Salvador es el de los derechos económicos, sociales y culturales, que fue ratificado por nuestro país casualmente en el año 2004. Cualquier cuestión que tenga que ver con esto no es mera casualidad, como dicen en la televisión. Ese convenio es el que fija que los derechos económicos, políticos y sociales no pueden ser regresivos. Y esto es una definición inmensa. Para que se den una idea, y lo pongamos en términos prácticos, que de la Rúa haya bajado el 13%, lo pudo hacer y no hubo inconstitucionalidad porque no había sido ratificado el convenio. Sin embargo, cualquier violación posterior a eso, cualquier disminución de los derechos, ley de movilidad por ejemplo, debate que está en este momento en la Corte y que la Nación y Clarín se ocuparon el día de ayer bastante, eso es inconstitucional por ese convenio. Así que fíjense la trascendencia que tiene ese convenio. Entonces yo siempre digo, cuando se votan esos convenios se ratifican por ley. Imaginemos la sesión del Congreso. El miembro informante hace un discurso espectacular, se adhieren 10 o 15 o 20 diputados, senadores al mar en coche y cuando terminan se abrazan, se aplauden todo y dicen ahora el mundo cambió, la Argentina es otra, vamos a dar vuelta y los jueces no le dan ni pelota a todas estas cosas. Es increíble, pero es así. Y además pueden ser violados sin ningún problema. Así que en realidad este tema
que parece un tema secundario o un tema para los conceptualistas o los filósofos, es un tema que nos toca en carne propia todos los días, constantemente. Por eso es importantísimo que le demos la cabida que tiene que tener. Ni hablar, no voy a hablar de los derechos humanos de las personas mayores, porque si todo Mónica lo que acá, lo habrá dicho mucho mejor de lo que yo puedo decir. Pero lo cierto es que también van concatenados en todas estas cuestiones y que tampoco se cumplen aquellos otros y que nos va a faltar mucho para que lleguemos y logremos que efectivamente algún día todos esos derechos humanos de segunda generación se cumplan. Así que tenemos que seguir batallando, hay que dar esa batalla, es una batalla cultural enorme, hay que convencer amigos y extraños, porque cuando se toma cualquier decisión en términos económicos, aún en muchos casos los amigos dicen, no, pero mirá, no hay plata, bueno, pero la ley, no me jodas con los convenios. Pasa esto. Los que hemos estado en el gobierno sabemos que pasa esto. Así que hay que trabajar y batallar y ver cómo se logra un equilibrio para que en definitiva se vayan cumpliendo cada día más. Porque en definitiva las sociedades se construyen escaloncito a escaloncito y es importante que crucemos la barrera y que entendamos que hay que respetar los derechos humanos. Hay una vieja, no puedo decir, sabe que le dije vieja, se enojaría muchísimo, una politóloga española y filósofa española que se llama De la Cortina, que a mí me encanta, cualquiera que tenga oportunidad de leerla, hay cosas en las redes muy interesantes de ella también, porque tiene una claridad de pensamiento extraordinaria. Entonces, hablando del tema justamente de los derechos humanos y los derechos de segunda generación, ella dice que cuando se cayó el muro de Berlín, cayeron, junto con ellos, cayó el estado de bienestar. El estado de bienestar es un invento del capitalismo para hacer desarrollo social, para tratar de evitar que el comunismo avance de este lado del muro de Berlín, por decirlo de alguna manera. Y entonces esa caída del muro de Berlín hace que ya hay un mundo unipolar, todo el mundo es capitalista en principio, o los grandes potencias son todas capitalistas, por lo tanto no tenía sentido el estado de bienestar. Entonces ella dice, y yo creo que está bien que se caiga el estado de bienestar, porque en realidad el bienestar es una cuestión de la imaginación. Para cada uno de nosotros el bienestar es una cosa distinta. Depende de dónde arrancamos, cuál es nuestra realidad. Dice, lo que sí tenemos que tratar de empezar a construir a partir de la caída del muro de Berlín es un estado de justicia, donde podamos fijar un piso debajo del cual nadie debe vivir y de ahí para arriba que cada uno se pague de su propio peculio su bienestar. Y me parece que esta es la gran definición, por lo menos desde mi visión ideológica, me parece que esa es la gran definición. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la construcción de un piso de justicia que nos permita decir que logramos una sociedad igualitaria, razonable, que vale la pena vivir y convivir en ella. Y a partir de ahí, bueno, veremos cómo cada uno resuelve su propio bienestar. Digo esto porque a mí me parece que este es el principio de la gran discusión entre lo que nosotros vemos, sostenemos y conocemos entre un gobierno neoliberal y un gobierno nacional y popular. Hay un gran pensador también, quizás el creador de la seguridad social universal, a quien le han dado en decir que es la pata social del keynesianismo, que es William Beveridge, un inglés, que en 1942 escribió un plan, se llamó el Plan Beveridge,
que es un plan de seguridad social universal en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces él desarrolla un plan, que no lo voy a explicar ahora, que lo quiera verlo en Google lo va a poder encontrar, y si no, si quiere pedirlo acá, yo con mucho gusto lo tengo digitalizado, se lo puedo mandar para que lo vean. Es una maravilla de obra. Él dice, o hace su discusión, y dice que cuando salga Inglaterra de la guerra, tiene que tomar una gran decisión. La decisión sería, si tiene que construir economía, es decir, hay que esperar que la economía se reconstruya, que las fábricas se abran, que las obras públicas empiecen a funcionar, y que entonces a partir de esa construcción de la economía, empezar el proceso de distribución del ingreso que permita construir una sociedad como corresponde. Dice, pero hay otra visión, que es que lo que primero tenemos que dedicarnos a construir al hombre y a la mujer, por supuesto. Para él era el hombre todavía, estábamos en una época muy machista. El hombre, hay que construir primero al hombre, es decir, construir, darle herramientas a las personas, darle alimentación, estado de bienestar, y entonces a partir de ahí el hombre, que es el constructor de la economía, construirá una verdadera economía. Y entonces él dice, yo creo en esto, en esta segunda alternativa. Y yo diría, yo también creo en esta segunda alternativa. Y además creo que esto es filosóficamente la grieta, si ustedes la analizan. Porque ¿qué es lo que quiere un gobierno neoliberal? ¿Qué es lo que busca un gobierno neoliberal? ¿O qué es lo que nos transmite un gobierno neoliberal? Nos transmite que hay que hacer una transferencia de recursos lo suficientemente trascendente a los sectores de poder. ¿Para qué? Para que ellos construyan economía, una gran economía, y que cuando esa economía sea como un volcán que le caiga plata por todos lados, los que estamos abajo agarramos lo que nos queda y nos va fenómeno. Esta es lo que se llama la teoría del derrame, dicho bruscamente, como lo digo yo, ¿no? Pero en definitiva esa sería la teoría del derrame. Y la otra es la del gobierno nacional y popular, que dice que vamos a construir pedacito a pedacito para que todas las personas estén todos los días un poquito mejor, consuman más, produzcan más, y así todos juntos vamos avanzando. Y esa es, fíjense con qué claridad, cuando uno trae estas teorías que parecen abstractas, las traes a la práctica, las vivís a diario. Y yo digo que nosotros tenemos un privilegio extraordinario en la Argentina hoy. Entre dos gobiernos liberales tuvimos un gobierno nacional y popular, así que comparar es muy fácil. El que no compara es porque no quiere, o porque está viviendo dentro de un termo, no sé, pero efectivamente es muy fácil comparar. Porque cuando llega el gobierno de Néstor, en la Argentina, los jubilados ganaban 150 pesos, dólares, 150 pesos dólares. Era 1 a 1, 150 pesos dólares. ¿Saben cuánto significa si actualizamos esos 150 pesos dólares a hoy? ¿Tienen idea? 4.500 pesos. Quiere decir que una generación de jubilados vivió con el equivalente a 4.500 pesos de ahora. Imagínense, pero además tengan en cuenta que esos jubilados que ganaban los 4.500 pesos de ahora eran privilegiados en relación al resto. Porque había 1.800.000 jubilados y 1.400.000 pensionados. Eso quiere decir que solo recibían beneficio en el orden de los 2,5 millones de personas. Hoy reciben beneficio 8.200.000 personas, 6.800.000 jubilados y pensionados y 1.400.000 pensiones no contributivas. Así que hay 5 millones de personas más que en aquel tiempo. Por lo tanto, esas 5 millones de personas existían. La diferencia es que no tenían beneficio provisional. Entonces, eso demuestra que además de que ganaban muy poco,
que ganaban tenían el privilegio de ganar. Y después vino, como a mí me gusta siempre parafraseando a Sui Generis, decir, hubo un tiempo que fue hermoso, porque para mí fue hermoso realmente tener la oportunidad de participar y ver cómo se transformó la seguridad social en la Argentina. Por ahí para otro, que a lo mejor estaba en su día a día, no la vivía, pero aquellos que hemos vivido toda la vida imaginando cosas en materia de seguridad social, de golpe dijeron, tenés todo para hacer lo que quieras. Y entonces se pudo hacer una enorme cantidad de cosas que solamente las voy a enumerar muy rápidamente para que tomemos conciencia. Lo primero de ellos es, hay un caso que ustedes supongo que lo conocen porque los diarios le han dedicado enorme cantidad de tiempo, que es lo que se conoce como el caso Badaro. El caso Badaro es producto de la injusticia de la justicia argentina. ¿Por qué es producto de la injusticia de la justicia argentina, aunque parezca una paradoja? Porque Badaro nace porque en la etapa de la mayor crisis económica de la historia argentina, como fue el 2001, o 2001 y 2002, Néstor Kirchner toma la decisión de darle 12 aumentos de la mínima a las jubilaciones. Los 12 aumentos de la mínima, uno atrás del otro. Entonces, esto parece ser una decisión absolutamente razonable. Yo digo, si estamos en una situación de crisis en casa, marido, mujer, los chicos, la abuela, todo, y se enferma un chico, todos los recursos van a ser ese chico, porque es el que más lo necesita. En un sistema quebrado donde se ganaba 150 pesos dólares, si tenés un peso, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A todo o al que más lo necesita? ¿Al que está más abajo de la escala? Bueno, esa decisión política del sentido común se tomó, se le dieron 12 aumentos. Cuando se le dieron los 12 aumentos a la gente, ya la Argentina había empezado a acomodarse, a balancearse y evolucionar. Y entonces un señor, Badaro, y un montón más atrás, se presentaron y dijeron, esos mismos aumentos que le dieron a ellos, yo quiero que me los den a mí. Y la justicia dijo que tenía razón. Se olvidó del estado de emergencia, se olvidó de la solidaridad social, se olvidó de todo. Les dio. Y fíjense qué casualidad, les dio justamente a los que ganaban más. Porque justamente cada vez que hay que decidir, se decide por aquellos que hay que darles más. Vamos a ver que esto es una reproducción a través del tiempo respecto a los temas de justicia que tiene que ver con esto. Ya para que vayan tirando el hilo, imaginen la reparación histórica, ¿no? Vayan tirando un hilo con la reparación histórica. ¿Hacia dónde va? Va a los que ganan más dentro del sistema previsional, no va a los que ganan menos. Ya vamos a llegar a ella. Así que ese es el caso Badaro. Es decir, hubo una decisión política de dar 12 aumentos de la mínima. Después de eso, se planteó el plan de inclusión jubilatoria. El plan de inclusión jubilatoria, yo tuve el privilegio de redactarlo de puño y letra, así que me siento absolutamente partícipe y orgulloso de haber participado en ese proyecto, como nace ese proyecto. Vinieron 4 diputadas a vernos para que viéramos un dictamen que se iba a hacer sobre la jubilación anticipada. Jubilación anticipada tenía que ver con aquellas personas que les corrieron la edad jubilatoria, pero tenían 2 años de aporte, por el retiro voluntario, por todas estas cuestiones, y que eran un pequeño grupo de gente, pero que lo merecían, efectivamente, porque les habían hecho un daño con el correrle la edad. Entonces, cuando ellos estaban discutiendo ahí, yo les digo a una de ellas, le digo, ¿y por qué no piensan al revés? Aquellas que tienen la edad, pero no tienen los años de aporte. Dice, a mí me encantaría resolverlo, pero ¿cómo se resuelve eso? Bueno, justamente en ese momento estaba en vigencia una moratoria que servía para blanquear las deudas de autónomos que tenían todos los empresarios argentinos. Entonces yo dije, ¿por qué no le aplicamos la misma moratoria
Yo siempre digo, cuando se discute el tema de las jubilaciones sin aportes, que cuando se analiza esta moratoria, cuando uno la mira, o cuando los medios la miran como el blanqueo para los aportes y contribuciones de los empresarios, de las pymes y de todo esto, parece una medida de sana política económica. Cuando se aplica a una mujer pobre, de pobreza absoluta, es un dispendio de recursos insólito. ¿Cómo el Estado va a estar dando a estos planeros una jubilación sin aporte? Mentira, porque esa mujer y ese hombre que se benefició pagó los mismos 60 meses que pagó el empresario, uno a uno, y religiosamente, y además con cobranza 100%, porque se la descontaban del haber jubilatorio, así que más cobranza imposible. Así que tenían todas las condiciones para ser beneficiaria. Y efectivamente así nació el plan de inclusión jubilatoria, que benefició a 3,5 millones de personas. Y yo siempre cuento una anécdota, y que la voy a repetir acá porque me gusta. Al principio me emocionaba y me la hacía complicada contarla, pero ya después me fui acostumbrando, curtiendo el cuero, y ya la puedo contar más tranquilo. Que es que en un viaje que hicimos a Santiago del Estero, nos tocó entregar y ustedes saben que en el norte sobre todo se utiliza mucho los derechos de entregarlos en un papel, que a veces es un papel en blanco, porque claro, Estero es una cuestión informática, así que no había un recibo ni nada para entregar. Entonces se logra el papel y se hace el acto formal de entrega. Entonces viene el gobernador, se selecciona la mujer más viejita de todas las que estaban ahí esperando, viene una mujer de 91 años, le entregan, el gobernador le entrega el beneficio, y entonces cuando le entrega el beneficio la mujer se da vuelta, tímida, pobre mujer, y un periodista, pícaro, que estaba al lado, le dice: abuela, ¿qué es lo que siente en este momento? Y la mujer dice: es la primera vez en mi vida que le voy a poder comprar un helado a un nieto. Digo, ese solo hecho justificó todo el plan de inclusión jubilatoria. Hay miles de anécdotas, infinidad de anécdotas que uno podría rescatar en estas cuestiones, porque realmente el plan de inclusión jubilatoria fue riquísimo, porque llegó a los lugares más recónditos, generó un movimiento extraordinario y aún genera. Pero yo me querría detener acá en la locura, para que también veamos este fenómeno de la grieta constante, la locura que dice Duhovne el otro día en televisión. Yo propongo que todos lo vieron, o que lo saben. Lo vieron no, porque yo no lo vi, me lo contaron y después lo vi. Que dijo en Animales Sueltos, dijo que le piden que dé de baja las jubilaciones sin aporte, las jubilaciones de la moratoria, como le suelen decir. Y entonces yo digo que esa conducta es doblemente criminal. Es criminal, primero, porque lo que él dice que va a hacer no lo puede hacer, porque jurídicamente es inviable. Podrán tomar una decisión y amagar como que lo van a hacer, pero concretarla no la van a poder concretar. Pero él lo dice no para que se cumpla, sino para generar un debate tan sensible que tape, que por abajo de la mesa puedan meter una serie de cosas que queden ocultas en eso. Pero yo imagino una pareja de 80, ella 75 años, en su casa viendo Animales Sueltos, y un joven diciendo esto. El marido la mira a la mujer y le dice: pero ¿viste, vieja, lo que dijo? Nos va a sacar la jubilación, a los dos. ¿De qué vivimos? ¿Alguien supone que esa gente durmió esa noche? Y dijo, y al día siguiente abrió el diario a ver si lo habían desmentido, y le preguntó al otro: ¿lo desmintieron? Al día de hoy no lo han desmentido. ¿Ustedes imaginan el estado de depresión de esa gente? Y yo siempre digo que la depresión en la vejez mata. Así que el acto es absolutamente criminal, porque induce a la muerte a un montón de gente, más allá de que se cumpla o que no se cumpla. Pero el acto en sí mismo es criminal.
Después vino el bocado más fuerte, que fue la estatización del sistema previsional. Podríamos hablar de los regímenes especiales, que no los voy a traer, los docentes que se pusieron en marcha y que cobraron el 82% móvil, y los mineros, y una serie de regímenes especiales y diferenciales que se pusieron en marcha, contra los que también viene el gobierno. No nos olvidemos de ello, que van a venir por ellos, no por todos, sino por el de los docentes, porque es el único que tiene significado económico, pero que vienen por eso, no tengo la menor duda que lo van a hacer. Y después vino la estatización del sistema previsional y la ley de movilidad, motivos por los cuales mi querido amigo Amado Boudou está preso en Marcos Paz, porque como tuve oportunidad de decírselo, junto con él está presa toda la seguridad social de la Argentina. No solo eso, sino la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, un montón de cuestiones más están allí junto con él. Pero que bueno, él tiene la fortaleza y la valentía para bancársela, que cuando salga va a ser un signo de honor que lo van a enaltecer en la vida. Y las dos, tanto la estatización y la ley de movilidad, han sido hechos extraordinarios. Yo me voy a detener solo en la ley de movilidad, porque la estatización no hace falta que se las explique, pero sí me parece que es muy importante lo de la ley de movilidad. Porque yo dije que era única en el mundo, por lo menos del mundo que yo conozco seguro, de los países desarrollados y Latinoamérica seguro. Quizás en algún recóndito país del mundo exista algo similar, pero no lo sabemos. Esa ley era una ley extraordinaria. Era extraordinaria porque fijaba cosas que ni siquiera se llegaron a aplicar, porque no se supieron, o no se supieron cómo hacerlo, o cómo estaba planificado. La ley de movilidad tiene dos patas, una ecuación de dos patas, que tiene una que está relacionada con la recaudación y otra con los salarios, 50 y 50. Esto es lo que se conoce como una fórmula procíclica, es decir, sigue el ciclo económico. Si la economía va para adelante, la ecuación lo lleva para adelante muy rápidamente. Cuando cae el proceso económico, cae también con la misma virulencia que subió. ¿Por qué es esto? Porque cuando los ciclos económicos empiezan a funcionar bien, lo primero que reacciona en la sociedad, ¿qué es? La recaudación, porque consumimos más, gastamos más, va la recaudación. Esa recaudación hace que se mejoren los salarios y eso transforma en un círculo virtuoso que hace que la economía funcione cada vez mejor y que esta fórmula se potencie. Tan se potencia que cuando empezó la fórmula de movilidad, la relación con el salario vital mínimo y móvil era el 70% y en marzo del año 2015 estaba en el 81%. Es decir, había crecido 11 puntos en relación a la economía o al salario vital mínimo y móvil. Y tenía la increíble fortaleza que si hubiera seguido el ciclo económico de crecimiento y la fórmula viviendo, poco tiempo después iba a empezar a presionar el salario para arriba. Porque cuando superara el 82%, los gremios van a decir, ¿cómo van a ganar más del 82% de los jubilados? Nosotros no vamos a cobrar. Y iban a empujar el salario mínimo para arriba. Lo que era un hecho inédito y extraordinario en la economía. Que los jubilados los iban a apretar a los trabajadores activos para que ganen más. Cuando nosotros siempre estamos desesperados para que los trabajadores ganen más, para que haya más plata y poder cobrar más. Iba a producirse el fenómeno al revés. Y eso era un hecho inédito. Y entonces la pregunta es, si efectivamente es procíclica, ¿qué pasa cuando el ciclo económico se cae? Y cuando el ciclo económico se cae, para eso estaba previsto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que justamente, taxativamente dice que solo puede servir para pagar prestaciones en instancias de crisis.
económicas. Y qué mejor crisis económica cuando la economía cae. Cuando la economía cae, el fondo de garantía tenía que hacer la red de auxilio que hiciera cobrar por lo menos la inflación. Y cuando la economía empieza a rondar nuevamente, a partir de ahí se retira el fondo de garantía y empieza a recaudar nuevamente. Este era el círculo virtuoso y extraordinario que construía esa fórmula. Y lo más importante es lo que no está escrito ni lo que no se practica, que es lo ideológico de esa fórmula, que hacía partícipes a los más vulnerables de la sociedad de la renta nacional. Un hecho insólito, porque siempre los pobres han sido convidados de piedra de las grandes producciones de la economía nacional. Por eso era tan importante y tan trascendente, y por eso, por lo primero que vinieron, era por la fórmula de movilidad. Más allá, digo, de los hechos concretos del resultado económico, por una cuestión ideológica o de fanatismo ideológico, vinieron por la ley de movilidad desde el primer día que ganaron. Y lo supimos todos que venían por eso. Lo que pasa que, bueno, como siempre pasa, esto se oculta y se cambia todo lo que se puede. Así que ese hito, por lo menos para mí, más importante de la historia argentina en materia de seguridad social, porque hace una inversión conceptual e ideológica de la seguridad social. Dice ahora la seguridad social es para todos, empezando, ¿por quién? Por los más pobres, que se van a beneficiar de la producción que generemos el conjunto de la sociedad. Aquella frase de Beveridge de construir al hombre estaba metida toda dentro, agarrada dentro de la fórmula. Y esa es quizás el hito más trascendente que podemos rescatar de ese proceso. Y después vino la asignación universal por hijo y todo lo que los demás sabemos, y como tenemos que venir a empezar a ocuparnos de Macri, dejamos ese tiempo que fue hermoso y que realmente fue hermoso y que fue maravilloso para ver qué es lo que pasó y el porqué de la grieta. Lo primero que hace este gobierno es la ley de reparación histórica. Les cuento que contra la ley de reparación histórica yo presenté un amparo el mismo día en que se promulgó. El mismo día presenté un amparo porque ya sabía cómo era, ya la tenía toda redactada, esperé que tuviera el número de la ley y la metimos. Que la justicia me dio la razón en primera instancia, con una medida cautelar, y que después las trapisondas de ANSES y de la justicia misma llegó a que fuera la justicia penal, diera vuelta, y todavía está la Corte por resolver una última cuestión, y que después de eso, si llegamos a tiempo, lo tratará el juez de primera instancia para sacar una sentencia, y si quiere sacarla y no se opone el gobierno con uñas y dientes y hace las trapisondas que suele hacer. Pero más allá de esas cuestiones que en definitiva son anécdotas, lo cierto es que esa ley era el principio, o como me decía la otra vez un periodista, el huevo de la serpiente. Que se puso en el centro de la escena cómo hacer para destruir el sistema de seguridad social. Y tuvo cosas de las cuales estoy seguro que algunas yo las voy a comentar acá y que ni siquiera ustedes, que deben ser casi todos militantes políticos, lo saben. Por ejemplo, la ley de reparación histórica bajó la jubilación mínima al 20%. ¿Alguien lo sabe eso? Bueno, bajó el 20%. ¿Por qué bajó la jubilación mínima al 20%? Porque tiene una prestación que se llama la pensión universal para el adulto mayor, PUAN, popularmente conocida como PUAN, que los diarios se han empeñado en mostrarnos como que es una cosa maravillosa, que va a salvar a la gente. Esa PUAN está destinada a reemplazar el plan de inclusión jubilatoria. El plan de inclusión jubilatoria, ¿qué pagaba? Una jubilación mínima a cada persona que sea acreedor. Como mínimo, mínima. Podía pagar más, pero como mínimo, mínima. La PUAN, ¿qué paga? El 80% de la mínima. ¿Bajó el 20%? No bajó el 20%. Si es el 80%, bajó el 20%. Y ustedes dirán, pero no, si es para la PUAN. ¿Saben qué va a hacer la PUAN? Los 3,5 millones de beneficiarios del plan de inclusión jubilatoria, el día de mañana van a ser PUAN. Porque el plan se acabó y la única alternativa va a ser el PUAN, la PUAN.
Así que en el futuro 3,5 millones de personas van a tener la jubilación mínima bajada al 20%. Y ya hoy hay más de 100.000 personas que cobran ese beneficio. 6.900 pesos, muchachos. 6.900 pesos. ¿Han visto un párrafo en un diario que diga esto? Es increíble, pero le bajaron la jubilación mínima a la gente. ¿Saben cuánto está esa jubilación mínima? Agarren los 6.900 y divídanlo por 40. Ya estamos ahí en los 150 de la época de Menem. 3 añitos y ya estamos casi en los 150 de la época de Menem, contra los 509 de la época de Cristina. 509 contra casi 150. Es decir, bajaron la jubilación mínima. Y aprovecho para decir que se hagan cargo los que votaron la ley de reparación histórica, porque el juicio de la historia va a ser lapidario. Que se hagan cargo, porque el juicio de la historia va a ser lapidario. Porque además de eso, permitió vender el fondo de garantía, bajó la cantidad de acciones que se ponen a la venta, e hizo algo insólito en la historia del derecho, que es, creó una comisión para hacer la reforma del sistema de seguridad social. Pero curiosamente no se llama Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Social. Se llama Comisión de Sustentabilidad Previsional. ¿Qué tiene que ver Comisión de Sustentabilidad con reforma? Tiene mucho que ver. No vayan a creer, porque acá no hay ningún tonto. Como decía un viejo amigo mío y de la señora que está allá, el último tonto, más bruto, lo decía, murió en cancha rayada. Así que no había ninguna tontería de esas características en esa frase, porque sustentabilidad en términos de seguridad social significa que un sistema previsional tiene que financiarse con aportes y contribuciones, es decir, se le tienen que sacar del sistema los impuestos con afectación específica. En el sistema de seguridad social, sobre todo en la época de Néstor y Cristina, se financiaba el 50%, hoy ya está en el 35%, porque han ido bajando impuestos que van al sistema previsional. Entonces, esa sacada de impuestos, ¿para qué? Para pagar el déficit en materia de seguridad, en materia del déficit del Estado o el déficit fiscal, los utilizan para eso y se los quieren sacar al sistema previsional. Pero eso implica una pérdida fenomenal de recursos. Entonces quieren hacer un sistema lo suficientemente restrictivo para que se financie con aportes y contribuciones. Acoto y solamente dejo la acotación de que en paralelo bajan las contribuciones patronales. Por lo tanto, eso y no financiarlo nunca es la misma historia. Y para completar, para financiar ese sistema, ahora con el Fondo Monetario Internacional acordaron vender el fondo de garantía para pagar las prestaciones corrientes y gastar el fondo de garantía. Hagámonos un planteamiento muy simple. Si pago las prestaciones con el fondo de garantía, no necesito los impuestos y por lo tanto el régimen es sustentable en términos del sistema. Entonces, yo saco del fondo de garantía. El fondo de garantía es una alcancía enorme, que tiene mucha plata, pero una alcancía al fin. Cuando yo le saco, llega un momento que llegué al final. Cuando no tengo más, ¿qué pasó? No tengo más fondo de garantía, no tengo más impuestos con afectación específica, tengo que tener un sistema lo suficientemente restrictivo donde entre el 1.800.000 jubilados que entraban en el 2002 para pagar el régimen previsional. Es decir, las dos caras del neoliberalismo las tenemos patéticas en las dos puntas de la ecuación. Volvemos a los 150 pesos dólares del 2002 y con las mismas restricciones. 5 millones de argentinos a la intemperie, para decirlo en castellano, y que se arreglen como puedan. Este es el concepto del neoliberalismo y este es el concepto del gobierno nacional y popular. Porque esta es la idea. Y quiero de alguna manera terminar, no voy a descontar todas las penurias porque sería demasiado largo, pero sí quiero contar algo que me parece que es quizás lo más trascendente que pasó en los últimos tiempos y que quizás todavía no tomamos dimensión de la envergadura de lo que se dijo.
Una la dijo el presidente Macri. Dijo, yo tengo dos problemas, el sistema previsional y los salarios altos de la Argentina. Esto lo dijo el presidente. Y otra cosa dijo el ministro Duhovne, muy parecida a aquella, en la comisión de presupuesto el otro día. Dijo, todo el déficit se explica solamente con el sistema previsional. Es decir, llegamos a la conclusión, como hoy decía en Sorna, en el programa de Víctor Hugo, el cómico que habla siempre de Víctor Hugo, decía, llegamos a la conclusión de que el problema son los jubilados. Hay que matar. Se acabó el problema y la Argentina es potencia. Nos vamos para arriba como los dioses. Y más palabra menos, dijo más o menos esto, pero lo dijo mucho más gracioso, por supuesto. Pero lo cierto es que esta definición es la contradefinición filosófica de lo que quería la ley de movilidad jubilatoria. Es decir, lo que hay que lograr como resultado final de la ley de presupuesto y el déficit cero es que los más pobres, los jubilados, los pensionados, las asignaciones familiares, la pensión universal por hijo, los discapacitados, la madre de 7 o más hijos, las pensiones honoríficas de Malvinas, las personas más vulnerables, los planes sociales, todos esos son los culpables de que la Argentina no arranque. Y por lo tanto es necesario terminar con ellos o ponerlos en el lugar que les corresponde, que es el de pobreza absoluta. Y entonces volver a la ecuación de la redistribución inversa del ingreso, que es transferir todos esos recursos a los sectores financieros y sectores económicos, y que algún día, si el derrame da, que agarren las migajas que le quedan. Fíjense que tenemos un ejemplo que seguramente todavía no han leído, pero que lo van a leer en los próximos días. La ley de presupuesto que se trata prevé una inflación, como se prevé, que es medio, no voy a explicar eso porque es un tecnicismo que no viene a cuento, del 37,2 o 37,3% de inflación. Al sistema previsional lo indexan más o menos parecido. A la asignación universal por hijo el 20,4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir una cosa muy sencilla: la asignación universal por hijo no se va a actualizar más por la ley de movilidad. Hay que actualizarla de otra manera. Cosa que ya han venido diciendo, que uno no cree que sean tan animales, entonces le da poca bola. Pero cuando llega el momento de los bifes, pasa. ¿Vieron que dieron, porque eran buenísimos, 2 bonos? Uno en septiembre y otro en diciembre por asignación universal por hijo. Bueno, eso se lo sacan todito el año que viene. ¿Para qué? Para que la señora de Beneficencia, que es la nueva ministra de Desarrollo Social, la ministra de Desarrollo Social, que también actúa como ministra de Seguridad Social, empiece a hacer caridad. Es decir, yo le saco la movilidad y cuando quiero le doy. Le doy al pobre, cuando paso, abro la ventanilla y le doy 10 pesos. Y después la cierro y sigo tranquilo con mi conciencia y lo miro al chico y digo, qué bueno que fui, ¿viste? Más o menos este es el concepto, porque este es el concepto de la seguridad social del neoliberalismo. Es acción social. Hay que darle a las pobres la migaja que tengan por caridad, para que sobrevivan y que la pasen bien, y que además sirvan para pagar nuestras culpas de las cagadas que hacemos. Más o menos es esto el concepto. Por lo tanto, yo creo que nosotros lo más importante que tenemos que hacer para defender los derechos humanos, para defender los derechos de que las medidas no sean regresivas, sino que sean progresivas en materia de seguridad social, en materias económicas, sociales y culturales, para hacer que la solidaridad prospere entre todos nosotros, la solidaridad social prospere entre todos nosotros, para tener un Estado que se ocupe de la gente,
la primer resguardo que tenemos que tener es tener muy en claro que la lucha no es contra Macri, es contra el neoliberalismo. No importa si se llama Macri. Macri es un emergente. Nosotros no tenemos derecho a aceptar que otro Macri, por ahí con pestaña más larga y pollerita corta, gobierne la Argentina. Y de eso es de lo que nosotros nos tenemos que curar. Y sobre eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque si no trabajamos contra eso y no encontramos alternativas que nos permitan hacer los vínculos suficientes para resistir a un nuevo ataque neoliberal que vamos a tener, que no hay duda que vamos a tener, porque no se han resignado. Si no es Macri será otro, pero van a venir, porque la derecha siempre tiene plan, acá y en todas partes del mundo. Nosotros tenemos la obligación de trabajar en la unidad y en la acción para construir la alternativa política lo suficientemente sólida que nos permita reconocer con claridad si el enemigo sigue siendo el neoliberal. Y contra eso nos tenemos que preocupar, porque tenemos que tener un proyecto que construya una alternativa que sea verdaderamente nacional, popular, democrática y, como dice Cristina, ahora feminista. Gracias.